Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Qué privilegio volver a encontrarnos. Estoy, por supuesto, yo muy contento y estoy seguro que hoy va a ser un momento muy importante, como todos los tiempos que estamos viviendo aquí en la gran apuesta ya desde hace un buen tiempo. Agradecer la participación de ustedes, gracias que nos siguen, gracias que siempre están al pendiente de los temas que les anunciamos. Les anunciamos a través de nuestras redes, de tal manera a que cuando lo vean, tomen interés y entonces programen. Hoy por hoy se programa aquello que queremos ver con tantas actividades que uno tiene, ¿verdad? Entonces estoy seguro que ustedes están acá hoy para escuchar, para ver, para sacar conclusiones de las cosas como son, especialmente cuando se trata de un tema tan delicado como es el cáncer. Es decir, una enfermedad, la fe y la victoria que produce la fe. Es apasionante. Walter Neufeld, ¿cómo está usted? Muy bien, Oscar. Buenas noches para ustedes. Aquí en La Gran Apuesta apostamos a la vida, apostamos también a los milagros de Dios. Dios hace milagros aquí en Paraguay. La vida es un milagro, Oscar, y realmente estoy con mucha expectativa por lo que vamos a escuchar en los siguientes minutos. Vamos a tener un gran programa. Hoy, don Justo, ¿cómo le va a usted? Hola, buenas noches. Buenas noches, don Oscar, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal, don Walter? Muy bien. Hoy se los ve muy bien, ¿eh? Sí, gracias. Totalmente rejuvenecido. Todo lo que tenga que ver con ver, hoy es mucho mejor, ¿eh? Sí, hoy es mucho mejor. Y me interesa el tema que vamos a encarar hoy. Bueno, gracias por estar con nosotros, don Justo. Vamos a hacer un cortecito rápido. Al regreso le vamos a presentar a nuestra invitada especial en la noche. En La Gran Apuesta hoy presentamos enfermedad, fe y victoria, un tema muy importante, mi querido Walter. Y sí, en la enfermedad uno va experimentando diferentes cosas, Oscar. Claro, ¿verdad? sí, Porque a veces creo que hay etapas donde depende también de la enfermedad, pero si es grave, uno dice, bueno, yo no puede ser, o por qué a mí, o quién es culpable. Claro, bueno, son etapas que pasan las personas. Todos enfermamos, ¿verdad? Todos enfermamos, pero hay momentos en que cuando escuchamos la expresión de cáncer, ¿verdad? Entonces parece ser que hay una palabra demasiado fuerte sobre la situación. Es como un penal. Como un penal, sí. Se puede escuchar una falta fuera del área, hablando en términos de fútbol, ¿verdad? Una mano fuera del área, bueno, se sanciona y es una noticia, digamos, relativamente penalizada. O sea, es agradable porque te penaliza, pero cuando es el penal, ahí hay casi gol, ¿no? Y en términos de salud, cuando te dicen, bueno, tenés un cáncer, no es fácil, seguramente, de asumir. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Karen Núñez. ¿Qué tal, licenciada Karen? ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar. Placer. Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Te invitamos, vos sos periodista, sí, ¿verdad? Estás trabajando en un medio importante de nuestro país y, de hecho, ya te hemos conocido con esa habilidad ya hace muchos años, ¿verdad? Y hoy estás con nosotros acá porque nos gustaría conocer un poquito, bueno, vamos a empezar, que nos cuentes un poco de tu familia, ¿verdad? De tu familia, por ejemplo, ¿estás casada? Estoy casada. Ajá. Tengo 3 hijos. 3 hijos. Sí, hace 14 años ya que estoy casada. Ajá, sí. 14 años sí. ya. ¿Quién diría, no? Parece tan joven, ¿verdad? ¿Y 3 hijos? 3 hijos. Qué de bueno. 12, 8 y 4 años. Y alguien, como dice alguien, un solo esposo. Claro, por supuesto, un solo esposo. Más vale. ¿Cuánto nuestras esposas no nos soportan a nosotros? ¿Cuánto sería soportar dos, verdad? ¿Los hijos cómo se llaman? Ayelén, la mayor, después viene Joan y Josías. Claro. Bien, gracias por acceder a nuestra invitación. Vos sos una persona que desde muy pequeña militaste, digamos, dentro de las filas de la fe, en el Señor Jesucristo,
Y eso significa que has tenido una familia paterna que siempre te ha cuidado y te ha guiado por la vida, ¿no? Así es, gracias a Dios. Nací, como se dice, en una cuna cristiana. Sí. Mi papá es pastor y por muchos años, ¿verdad? Estuvo a cargo de diferentes iglesias y siempre en el ministerio. Mi mamá, profesora de escuela dominical o ayudando en la iglesia con el trabajo pastoral de mi papá. O sea que siempre la familia metida en el ámbito de la iglesia y del servicio a Dios. ¿Tenés hermanos, hermanas? Sí, somos 4 hermanos, soy la mayor. Ajá, sos la mayor. Sí. Bueno. ¿Y cómo fue la experiencia así? O sea, mucha gente no tiene una imaginación cómo son los hijos de un pastor, ¿verdad? Si todos nacen con alitas ya, como ángeles. Y no teníamos alas. La infancia, digo que casi normal, ¿verdad? Claro. Pero sí tiene sus cosas bemoles. diferentes, sí. El ser hijo de pastor de repente crea una cierta expectativa, justamente de parte de la gente que mira y también de los propios padres, ¿verdad? Que el hijo del pastor tiene que ser ejemplo, que tiene que, ¿verdad? Acompañarle siempre a los padres en las cosas de la iglesia y ser un ejemplo. Bueno, Walter tiene también esa experiencia, ¿verdad? También tuvo hijos ya, están crecidos, ¿verdad? Yo no fui hijo de pastor. Vos no fuiste hijo de pastor, Ahí estaba en ventaja. Pero como vos sos pastor, entonces tus hijos también tuvieron que pasarla muy cuidadosamente, don Justo, ¿o no? Perdón, don Oscar, perdón. Sí. Yo quería saludar a Karen Núñez. Hola, Karen. Hola, Justo, Porque ¿qué yo tal? a ella la conozco y ella es una gran periodista, ¿sí? Sí. Y yo sigo todos sus escritos, Oscar. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo lee usted sin problema, así sin lentes. ¿Cómo no lo voy a sin leer? Le lentes, estoy con diciendo lentes. que sigo sus escritos y usted me pregunta si los leo. No, pero lo que me preocupa, mire, lo que pasa que hoy se puede escuchar por audio, yo no lo veo usando No lentes. dije escrito, don Oscar, no dije audio. Pero usted, pero Escrito. ¿cómo va a leer sin lentes a esa edad? Yo no puedo No entender. importa, ese es otro problema, pero me gustó también la pregunta que O sea, hizo. don Justo es como los políticos, no le importa si no puede leer, es otro problema. Es Él otro lee. problema, ese es otro tema. Lo que a mí me preocupa es que usted de repente ponga el periódico de cabeza para abajo y porque no tiene lentes, entonces... No importa, pero entiendo todito, entiendo todito. Eso es lo importante. Gracias, don Justo. No, de nada. Gracias por estar acá con nosotros. Han habido etapas seguramente muy agradables en la vida tuya, como hija, como esposa. Cuando uno se casa, ¿cuántos años dijiste que es casada? 14. 14 años de casada, bueno, tenés todo un mundo por delante, una vida que desarrollar, vendrán los hijos, vinieron los hijos, eso habrá sido una gran bendición y disfrutaste y seguís disfrutando de tu familia, pero pasó algo en tu vida que tiene que ver con una afección, ¿no? Una enfermedad, que quisiera que nos relates un poquito, ¿qué es lo que te pasó? Sí, me descubrieron, me diagnosticaron que tenía cáncer de tiroides. Antes de enterarme, o sea, yo no tenía ningún síntoma, ningún problema como para que llamara la atención, como para darme cuenta de que tenía alguna enfermedad, ¿verdad? Digamos que fue casi por casualidad, aunque yo sé que en realidad fue Dios el que permitió que yo me diera cuenta en etapas tempranas, que siempre en cualquier tipo de cáncer el descubrirlo tempranamente es mejor para los tratamientos, ¿verdad? O sea, casualmente en un chequeo descubriste. Sí, no fue en un chequeo. Yo estaba en mi casa, estaba en el baño y me miré en el espejo, no sé si me lavé los dientes o la cara, algo así, y vi que tenía un bultito en el cuello. Y me llamó la atención, no me había dado cuenta antes y no me dolía, no me molestaba, nada, pero era algo raro, ¿verdad? Un pequeño bulto en el cuello. Y como tenía que sacar turno para llevarle a mis hijos al IPS a consultar con un otorrino en unos días, entonces dije, bueno, de paso voy a sacar turno para mí también y yo consulto con ellos para preguntar, porque yo pensé enseguida en algo de la garganta, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Entonces saqué turno, más o menos 15 días después consultamos. Jamás sospechaba de que No, podía ser nada, algo más allá de nada algo que simple, ver. ¿verdad? No, como ni me dolía, no Ajá, me molestaba sí, sí, nada. Y
después de consultar a los niños, consulté ahí yo y le mostré al doctor y me miró así un poquito y me dijo, tendrías que hacerte una ecografía y algunos estudios. Generalmente, ¿qué puede ser, doctor? Le dije yo, ahora pues soy muy curiosa y no me voy a quedar así nomás con lo que me diga. Yo hubiera dicho lo mismo. Bueno. Y, decime ya, ¿de qué se claro, trata? ¿Verdad? Y me dicen, no, es muy común que haya nódulos en la tiroides. ¿Es común o no es? Es muy común es que común. crezcan nódulos en la Ok, tiroides. ok. O sea, algo muy común, especialmente en las mujeres. Y generalmente, la mayoría de las veces son nódulos benignos. O sea, crecen nomás y se deja, se controla cada cierto tiempo. O si crece mucho y empieza a molestar para tragar o para respirar, o si genera molestias por la zona, por la garganta, entonces se opera y se saca. Generalmente eso es benigno. Puede llegar a ser algo maligno también, pero eso es, o sea, una mínima posibilidad, porque no es algo así tan común. Lo más común es que la gente tenga nódulos y que sean benignos. Entonces me dio orden para hacerme varios análisis. Y ahí, eso fue más o menos los primeros días de noviembre del 2016. Ya. Y ahí comencé con una serie de estudios, análisis de sangre, después ecografía. En la ecografía se confirmó que sí, que tenía varios nódulos. Hasta el momento era simplemente nódulos. Sí, simplemente nódulos. Yo, como soy muy curiosa y mi espíritu periodista también, Claro, indagar. enseguida ya busqué por todos lados. No sé si recomiendo que toda la gente haga eso, Claro, porque mucha sí. gente se Tiene asusta. tiene y sus todo, ¿verdad? Tiene su complicaciones. pro y Sí. contra. Pero como yo no me iba a quedar así nomás, empecé a buscar toda la información posible sobre los nódulos en la tiroides, qué podía hacer, qué características tienen, y ahí entre eso leí las características de los nódulos malignos y que pueden llegar a ser cáncer, pero que no es, o sea, lo más común es que sea benigno, ¿verdad? Sí. Entonces estaba ya en mi mente que una pequeña posibilidad, pero había una pequeña posibilidad de que fuera algo malo también, ¿verdad? Un momentito, imagínate ese cuadro, hasta ahí ella, como nos pasa a todos, cuando Sí. consultamos sobre una afección, y sí, todos somos curiosos y nos metemos en el internet, y vemos que está el lado favorable del asunto y está el lado que no es tan favorable, y siempre queremos que el lado favorable sea el que predomine, ¿verdad? Claro, Que claro. sea el que predomine, y bueno, pero no somos nosotros los que vamos a dictaminar eso, Sí. ¿verdad, don Justo? ¿Verdad? Pero a veces indagamos y nos confundimos más, ¿eh? Y claro, Claro. nos asustamos y Cierto. automáticamente nos damos un veredicto, ¿verdad? Sí. Porque hay casos similares, pero que sean similares no quiere decir que sean idénticos a lo que nosotros estamos experimentando. Y después, Claro, hay que tener mucho cuidado con Sí, eso, ¿verdad? por Porque eso. si uno se asusta, o sea, uno Sí. no es el doctor tampoco para diagnosticarse. Bueno, pero fue mi caso que Claro, busqué, claro. ¿verdad? Bueno, cuando me hicieron la ecografía de las tiroides, a mí me llamó un poco la atención porque la ecografista se quedó un buen rato haciéndome y se fue un ratito y le llamó a alguien Ah, no. y le trajo para mostrarle. No. Sí, bueno. Y eso es- Otro capítulo más, Sí. don Justo, igual. ¿Qué, Otro qué capítulo pasa más, acá, verdad? ¿Qué pasa Sí, acá? sí, sí, Y le dijo, sí, mira, acá tiene varios y tiene de varias clases. O sea, ahí me di cuenta que tenía seguramente nódulos de varias clases y ahí me quedé así un poco, ¿verdad? Ajá. En offside. Entonces yo dije, seguro entonces que me van a tener que operar, porque el doctor dijo que generalmente si es grande o si molesta o si tiene algo malo hay que operar. Entonces yo ya quedé con la seguridad de que me iban a operar. Te O iban a sea, operar. yo dije, Y siendo vos una mujer de fe, ¿verdad? ¿Cómo es la sensación, verdad? Todos tendemos a tener un poco de miedo, ¿verdad? Porque no es pues algo normal, natural, una cosa que nos pase cada día. Entonces, siempre hablamos a las demás personas cuando queremos alentar, tenés que tener calma, tenés que confiar, la fe debe activarse, ¿verdad? Así Pero vos estás en el proceso de saber qué es lo que te está pasando y cómo es tu sentimiento, cómo son tus temores. Sí, y un poco de temor sí tenía, ¿verdad? Porque uno siempre tiene temor a lo desconocido, temor a la enfermedad, a sufrir, y el pensar que sí o sí vas a tener que pasar por una cirugía no es nada agradable, ¿verdad? Y no. Pero por otro lado, uno en mi carácter, o sea, soy una persona bastante tranquila, o sea,
no voy a hacer así escándalo, grito y Claro. nada, ¿verdad? Soy bastante comedida, digamos. Pero por otro lado y principalmente soy una persona de fe. Entonces, en todo momento, desde el primer momento que me encontré eso raro y que consulté y todo lo que me decía el doctor, era una conversación constante con Dios, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿qué está pasando acá? ¿Qué será que viene después? Bueno, Claro. quiero que estés a mi lado, o sea, sé que estás a mi lado, ayúdame. Y pensás en muchas guía a cosas. todos a los médicos para que realmente den con el diagnóstico acertado, el tratamiento exacto. Y bueno, y si en ese momento o no voy a tener que operarme, pero bueno, Señor, si vos quieres que me opere, que sea lo mejor y que sean los mejores médicos, que todo salga bien. Y si es posible, saname antes que no me tengan que operar. Obviamente no quería. Vamos a ver, ¿vos, don Justo, saliste a la calle a hacer preguntas esta vez? Sí, claro, salí a Saliste hacer. a las calles. Bueno, queremos ver un poco esas preguntas. Vamos a ver de qué se trata y después continuamos charlando. Vamos a verla. Puedes tener paz en la tormenta. Grabando. ¿Eh? Perdón. Bueno, salimos a las calles a ver lo que dice la gente. Síganme. ¿Se puede atravesar una crisis o un problema sin quejarse? Puede ser. Y no, siempre hay que quejarse porque es muy difícil asumir y atravesar un problema. Pero siempre está el quejido de la persona. Puede ser. Se puede a veces, pero es difícil. ¿Vos lo hacés? Y Me quejo, Jipi. Alguna vez me quejo, ¿verdad? ¿Y vos? ¿Cómo atravesás una crisis? me calmo. No sé cómo te voy a explicar. Pienso, no sé, en las cosas buenas que tengo en mi vida. Y le pido a Dios que me ayude a pensar en lo bueno y no tanto en lo malo. Muchas veces me fue difícil. Como te dije, no escucho bien. Y en ese tiempo me fue re difícil no quejarme. Porque el contacto con las personas y todas esas cosas era un poquito complicado. Pero sé que se puede. ¿Qué actitud uno debe tener frente a la crisis? Tratar de tranquilizarse. Yo siendo mamá fuerte me tengo que rebuscar para los problemas, ¿verdad? Con la actitud de que se pueda resolver, con una esperanza de, bueno, si es una crisis, bueno, que se trate de resolver lo más pronto posible, tratar de convencerse uno mismo de que se va a poder resolver. Y siempre estar calmado. Estar manso. Tratar de ser, no sé, como te digo, positivo y fuerte. Porque a veces uno puede pasar por enfermedades y eso es un poco más complicado de tratar. Y hay que tratar de ser fuerte y positivo y pensar en lo bueno que tenemos en la vida. ¿Sería mejor una vida sin problemas? Creo que sí. No hay eso, siempre hay problemas. Claro que sí. ¿Quién no va a querer una vida sin problemas, una vida buena? Y pienso que este mundo no es tan perfecto que si el ser humano no vive con problemas, no vive. Así que es muy difícil. Tendría que haber siempre un problema, pero sería mejor para todo el mundo sin problemas. ¿Y por qué? Porque sería más fácil. Y porque así está hecho la humanidad, la tierra, toda la lluvia, el frío. Sería mejor, sería lo bueno, sería lo más lindo, pero si no atravesamos problemas, a veces no crecemos. Un problema a veces te hace mirar de otra forma y crecer. Cuando pasa un obstáculo, vos, ¿cómo te digo? Mirar de otra forma las cosas, ya no como antes, si era débil. Entonces cuando pasaba un problema, yo decía, yo pude, ¿entendés? Entonces uno, creo que es bueno también tener problemas, ¿no? Cuando uno atraviesa los obstáculos, es más fuerte, es mejor.
Gracias a la gente por responder las preguntas que se le hacen en la calle. Don Justo, usted estaba ahí comenzando una canción diciendo paz en la tormenta. Sí, señor. ¿Usted lo practica también o solamente es una canción así? ¿O cómo es cuando se ponen difíciles las cosas? La verdad, ahí lo estaba cantando porque estaba bien. Ajá. Pero me cuesta, me cuesta. ¿A usted le cuesta, Walter? Sí, me cuesta también. O sea, hay momentos yo admiro a la gente que puede cantar cuando se ponen bien difíciles las cosas. Eso sí, eso valoro. ¿Cómo te fue, Karen? En este momento te comenzaban a indicar que era algo más que un simple nódulo así que es lo normal. ¿Cómo fueron los siguientes pasos? Bueno, yo una vez que salí de ese estudio de ecografía con el informe, obviamente revisé el informe y me puse a buscar, ¿verdad?, qué significaba. Y eran todas las características que en realidad yo ya había leído también de los nódulos malignos. O sea, todas las características que figuraban ahí, yo las había leído como características de cáncer o nódulos malignos. Entonces, una vez que presenté eso, el doctor me dijo que probablemente se iba a tener que operar, o sea, casi seguro se iba a operar. Todavía no me dijo que era maligno, dijo que teníamos que hacer un estudio más para confirmar si era algo maligno o no. Sí. Y el estudio que se hace es una punción, o sea, te meten una aguja ahí en el cuello, ¿verdad?, adentro del nódulo y extraen líquido, eso se analiza. Entonces me hicieron ese estudio a principios de enero de 2017 y un mes después estuvo el resultado, fui a retirar. Un mes de incertidumbre. Sí, un mes de incertidumbre, así es. ¿Y cómo se vive ese mes de incertidumbre? Y es cantando difícil. Paz en la tormenta, como justo. Es un poco difícil, Sí, o sea, ¿verdad? uno tiene, como te digo, yo tengo a mi favor que soy una persona tranquila, pero Claro. igual tenés esa ansiedad por dentro, ¿verdad? De qué va a pasar, será que es, que no es, ojalá que no sea, Señor, ayúdame, ¿verdad? Mueve todas las cosas, sí, pensás muchas cosas, especialmente la palabra cáncer te lleva sí o sí a pensar en muerte, ¿verdad? Por más que... Es muy asociado a la muerte. Sí, por más que ahora haya tantos avances médicos, por más que leyendo es el tipo de cáncer que a mí me podría estar afectando, que era el de tiroides, uno muy tratable, muy curable, y ahí todo lo que lees es bastante positivo, o sea, te da la idea que es casi 99% curable. Igual tenés ese miedo, ¿verdad? Si vos sos ese 1% que no es, claro, que no se va a curar, entonces siempre está esa idea rondando, ¿qué será que va a pasar? Más que nada, yo pude experimentar esa paz en la tormenta. Creo que ese es uno de los grandes milagros y una de las lindas cosas que pasé a través de esta enfermedad, de poder experimentar que en el medio de todos esos problemas yo estaba segura en el Señor. Por más que a veces era un poco más difícil, porque te quiere embargar un poco de temor al enfrentarte así a cosas desconocidas o que pueden ser tan trascendentales, ¿verdad?, como la muerte. Claro. Pude pasarlo de la mano del Señor. ¿Y la con familia, paz. o sea, me imagino el impacto en tu marido, no sé hasta dónde los hijos podían captar la situación? Sí, ellos sabían que yo me estaba haciendo unos estudios, todavía nada de cáncer, no le hablaba de eso porque todavía no era una certeza, ¿verdad? Al final de enero de 2017, cuando fui a retirar, confirmé. O sea, yo retiré el examen y al leer ahí ya me di cuenta que sí, que era cáncer, antes de consultar por la terminología que usaba. Pero digamos que yo ya estaba preparada, como yo ya había leído. No era, mire, Karen, usted está embarazada, no era una información así. Claro, no. O qué sé yo, un diagnóstico sencillo, era usted tiene cáncer y maligno. Sí. ¿Usted sabe lo que es recibir una noticia? Yo creo que saben solamente las personas que lo han recibido, ¿verdad? Y sí, porque yo al menos nunca me imaginé pasar por una enfermedad como esa. Nunca luego, ¿verdad? Claro, claro. Pero como pasó todo ese tiempo, un mes que yo estuve orando, leyendo, investigando, entonces como que yo ya me iba preparando de a poco y ya estaba, no resignada, algunos dirán quizás ya estaba resignada, pero o sea, yo en realidad tenía confianza de que si Dios
me sanaba, me iba a sanar, pero si era cáncer, bueno, era cáncer y gracias a Dios ya lo pudimos descubrir a tiempo y se puede hacer algo, ¿verdad? Así que ya estaba preparada, Claro, digamos, ya- cuando ya- encontré ese diagnóstico. ¿Conocías de que era una situación, digamos, recurrente en muchas mujeres y que también era algo que podía encontrarse solución, digamos? Sí, igual es siempre difícil, porque Sí. uno piensa, bueno, si justo yo soy ese pequeño porcentaje, porcentaje, ¿verdad? claro. Perdón, O- perdón, una pregunta quiero hacerle a Karen. Karen, al principio dijiste cuando empezaste a ver esto que hablabas mucho con Dios, ¿sí? Así es. ¿Era cuestionarle a Dios o que te indique los pasos que tenías que hacer? Mayormente era que me indique los pasos. Yo creo que cuestionarle a Dios prácticamente no lo hice. No sé si en algún momento así de más dolor, lo que a mí sí me afectó un poco más, me afectaba más era pensar, mis hijos, si me pasa algo, van a crecer sin mamá. Qué cosa tan triste. O sea, para mí eso es lo más triste en el mundo, que un niño tenga que crecer sin su mamá. Y eso sí era lo que me afectaba y me hacía mal. que de Eso hecho- era lo que me hacía mal a mí. Que de hecho hay muestras en muchas partes de ese tipo de experiencia, ¿verdad? Sí, Que sí. madres muy jóvenes o papás, ¿verdad? Tengan que partir. Siempre la mamá es una cuestión más delicada porque hay un apego mayor con la madre, ¿verdad? Pero el tema también es esa famosa pregunta, ¿por qué a mí? A veces la persona también se siente hasta culpable, ¿verdad? Sucede como Oscar, algunos le culpan a Dios, pero otros dicen, bueno, ¿por qué será? ¿Consecuencia de qué será esto? Ujú. ¿Verdad? Sí. ¿Te vino este planteamiento así? Yo creo que por toda mi experiencia de vida cristiana de tantos años y de ver tantas cosas, no fue tanto mi pregunta ¿por qué a mí? Era más bien, Señor, ayúdame en esto. O sea, yo, si es posible, quiero que me sane, no quiero pasar por todo este sufrimiento, pero bueno, si es tu voluntad y si tienes algún propósito, que valga la pena, o sea, que yo realmente, si me querés enseñar algo, que aprenda de esto, o sea, que no vaya a sufrir y al final salga sin aprender lo que vos querías enseñarme. Y digamos que esa era mi mayor oración, mi mayor preocupación, ¿verdad, Señor? Ya que voy a sufrir, entonces quiero hacerlo de tu lado y que valga la pena, o sea, enseñame lo que querés enseñarme y que yo aprenda. Y ahí involucraste la familia, o sea, que oraron juntos. ¿Cómo Sí, lo sí, hicieron? sí. Porque muchas personas tal vez no saben o piensan mejor es no socializar para, bueno, que Dios defina lo que va a hacer. Sí, desde un primer momento, bueno, con mi esposo todos los pasos, ¿verdad? Compartíamos. Con mis padres y el resto de mi familia les decía algunas cositas, pero no les adelantaba todo lo que yo ya sabía, toda la información de lo que yo no tenía seguro todavía, o sea, todo lo que yo había leído para no preocuparles tanto, porque de repente mi mamá no es tan calmadita como yo, que no se enoje mi mami por decir, ¿verdad? Sí. Pero se iba a asustar más, pensé yo, ¿verdad? Entonces, sí le pedía oración, le decía, bueno, ahora me tengo que hacer un estudio, o sea, le mantenía al tanto, pero no de lo que yo ya había leído y que podría hacer, o sea, no trataba de no asustarle. Justamente en esa época que me hicieron esos últimos estudios, nosotros fuimos a vivir por unos meses en la casa de mis padres, nos mudamos a la casa de ellos, entonces ahí estuvieron muy de cerca también con todo lo que pasaba. Cuando yo volví de retirar ese estudio donde se confirmó que era cáncer, el tema era como entrar a la casa y contarles, ya tengo el resultado y es esto. Eso fue un momento así difícil. Y yo dije, bueno, primero voy a hablar con mis hijos, porque no quiero que se enteren escuchando lo que hablamos afuera. Entonces tuve que entrar medio a escondidas a la casa porque mi mamá era la primera que me iba a preguntar e interrogar. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué te dijeron? Como cuando ¿verdad? traías la libreta de la escuela, ¿verdad? Ansiosa. Algo así que hacen algunas, ¿verdad? Se Claro, esconden. sí. Entonces yo medio escondida entré hasta donde estaban mis hijos, me senté con ellos primero. Mi esposo estaba en el trabajo, pero estábamos en contacto por el teléfono, ¿verdad? Me senté con ellos y les expliqué que después de los estudios que me hice, que había salido que tengo una enfermedad que es bastante difícil, pero que también los doctores decían que iba a tener que operarme, que era muy tratable, o sea, les expliqué tratando de hacerlo con palabras sencillas, sin asustarles, pero que tampoco sin mentirles.
¿Entendieron más o menos? Entendieron, sí, bastante bien. O sea, mi hijito, el del medio, sí empezó a llorar enseguida, pero es natural. sí. Pero no se desesperaron, como me vieron a mí tranquila también, creo yo. Entonces oramos un poquito y después sí salí y les llamé a toda la familia, ¿verdad? A mis hermanos y a mi mamá y a mi papá que estaban todos en casa. Y bueno, y ahí les dije que les tenía que comentar algo y les conté. Tremendo, ¿no? Uno a veces se pregunta, Walter, Dios, la ciencia médica, ¿verdad? Sí. No quiero poner en tela de juicio absolutamente nada, Don Justo, a usted también, le advierto que no quiero poner en tela de juicio nada, pero ¿en quién pensamos primero como opción para la resolución del problema? ¿En Dios o en el médico que pudiera eventualmente resolverme esta situación, verdad? A la hora de ser sincero, en algunos pequeños eventos que yo tuve, lo primero que me venía a la mente, siendo también de la cultura cristiana como vos, es ¿a dónde recurro? ¿Quién es el médico? ¿Dónde está el profesional? ¿Quién es el mejor preparado para estas circunstancias? Desde luego no estás negando la efectividad de Dios. Entonces uno dice a veces, ¿en quién primero? ¿No? ¿En la ciencia o en Dios primero? Esas cositas, a ver si usted me puede explicar un poco al regreso de la pausa. Con mucho gusto. Ayúdeme a pensar. Ya regresamos. La gran apuesta. Enfermedad, interviene la fe y la victoria. Yo decía recién, enfermedad, la fe, pero también la ciencia médica. ¿Quién hace el milagro realmente? Karen, nuestra invitada, fue atendida muy bien en el Instituto de Previsión Social, ahí pasó todo el proceso. Los médicos intervienen. La medicina interviene, la capacidad intelectual del hombre interviene. ¿Quién hace el milagro? ¿Lo hace Dios a través de la fe? ¿O es la fe que ponemos en los médicos? ¿O son las dos cosas juntas? ¿Verdad, Walter? ¿Qué piensa? ¿Cómo se razona? Bueno, yo creo que son dos cosas, Oscar. Uno es lo que tal vez debería ser, ¿verdad? Ahí uno podía establecer, digamos, principios espirituales, cómo deberíamos, en quién deberíamos primero poner la fe, ¿verdad? ¿Quién viene primero? Y otro es cómo uno espontáneamente reacciona. Tiene que ver con las experiencias que hemos tenido, tiene que ver también hasta dónde hemos crecido en la fe, pero también tiene que ver, depende mucho del carácter, ¿verdad? Yo creo que el tener la fe en el Señor, nuestra vida depende finalmente de Él, ¿verdad? Ahora, eso no excluye a los médicos, como escuchamos en este caso de Karen Núñez, y creo que es muy importante que la medicina lo consideramos como parte de lo que Dios ha creado, porque ¿qué hacen los médicos? Están utilizando la ciencia que descubre cosas, recursos que Dios ha colocado en la naturaleza. O sea, los médicos no ocupan el lugar de Dios. El milagro, algo que está fuera de las leyes naturales, solamente puede hacer Dios. No lo pueden hacer los médicos. Pero los médicos que han estudiado la ciencia de la salud han descubierto, son aquellos que están en la vanguardia de saber hasta dónde se descubrió cómo volver a sanar o cómo volver a curar un cuerpo humano. Entonces, no está mal también consultar con ellos, poner nuestra vida en las manos del médico con esa fe que Dios le va a guiar al médico, como lo hemos escuchado en el testimonio de Karen Núñez, ¿verdad? O sea, no es que el médico no es nadie, sí le pongo mi vida en la mano del médico, pero porque yo confío que Dios le va a guiar al médico, no porque le considero Dios al médico, ¿verdad? Pero vos sabés que hay gente que, por ejemplo, en circunstancias como la que ella pasó, hay gente, en algún lugar del mundo hay, no sé si son muchos, ¿verdad?, que dicen, no, yo no voy a ir al médico, yo nomás me voy a quedar acá en mi casa y voy a encomendarme a Dios
y Dios me tendrá que sanar. Y a veces ocurre que no. Si la ciencia no intervino, si la medicina no intervino, que se supone es provisión de Dios también, entonces probablemente el paciente muere. Y yo creo que es una mala comprensión, porque eso sucede muchas veces en los pueblos nativos con los chamanes, ¿verdad? Ellos se van al chamán, el chamán le da ciertas indicaciones o hace ciertas prácticas espirituales de sanidad con ellos. No van al médico, donde hay oportunidad. Yo sé, por ejemplo, en el Chaco en muchos casos hubo así. Cuando finalmente está por morir y el chamán ya no puede hacer nada, se va al médico, pero ya es tarde y muere el paciente, ¿verdad? Claro. Entonces, es porque ellos no entienden la función del médico. Dios y el médico no son contrarios, porque el médico utiliza lo que está en la creación de Dios. Son toda la ciencia son principios que están en la creación, que se descubrieron, ¿verdad? Ahora, hay gente que deposita su fe ahí en la suerte o en algunas cosas raras, espirituales, a veces recurren, porque cuando uno tiene una enfermedad como un cáncer, no falta quien te da 1000 consejos, claro, ¿verdad? Allá se descubrió una planta, en África, en China, en India, un yuyo, una tierra, un pedazo de un bicho, de un sapo. Chamanes y gurúes no faltan. ¿Verdad? Todos nos volvemos. Esa presión y también se mezcla eso con la fe cristiana. Claro. Especialmente en nuestro ambiente, está muy mezclado con la fe cristiana. Un sincretismo de película, ¿verdad? Y ahí creo que como persona como para Karen no habrá sido fácil de mantenerse en una sola línea. Claro, justo. No, a mí me parece que Dios ha capacitado de sabiduría al hombre, ¿no? Claro. Pero a veces, según qué problema uno, lo primero que hace cuando tiene algo es salir corriendo al hospital. Pero siempre encomendando a Dios que ponga su mano sobre la persona que nos va a atender, ¿no es cierto? Sí. Porque, por ejemplo, te hago un ejemplo. Mi hija sufrió un corte con una ventana y que se cortó las venas. Yo no me iba a poner a orar media hora. Claro, ¿Me entiende? Claro. Hay que correrla. Yo salí rajando más rápido que el 911. Sí, está bien. No, eso no es muy difícil, ¿eh? No. Correr más rápido que el 911 en muchos casos. En muchos casos, salvo algunas excepciones que son muy rápidos y buenos. Bueno, después el médico no te dijo a la semana siguiente que está sana, ¿no? Y no, tuve que pasar un proceso. Sí. Yo creo, hablando un poco de lo que mencionaban recién, yo vi a Dios haciendo milagros a través de los médicos y a través de todo lo que rodeó este proceso. O sea, un milagro era el que yo pudiese sentir esa paz, esa seguridad de que Dios estaba conmigo, de que Él es el dueño de todas las cosas, de mi pasado, presente y futuro, y que yo con Él estaba segura, me sentía segura. Incluso mucha gente me quería apurar, o sea, movete, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pero yo estaba en paz, por eso estaba tan tranquila. Claro. Sí, en algunos momentos era un poco más difícil que mantenerse así tan tranquilo, pero en realidad yo sentía esa paz. Ese fue el mayor milagro, creo yo, de todo ese proceso, poder experimentar que Dios estaba conmigo y que Él estaba en control de todas las cosas. Por más de las circunstancias, que las circunstancias no fuesen fáciles, Él estaba ahí. Eso es lo que yo sentí en todo tiempo. Y también el milagro de ver que tanta gente se movilizaba, orando por mí, ofreciéndome palabras de aliento, de apoyo. Pero más que nada, a mí me sorprendió gente que no me conocía, gente de otros países y conocidos también que decían, estamos orando por vos. Y que hasta ahora me dicen, Karen, seguimos orando, ¿cómo estás? Y eso es algo que te toca en lo profundo y que te bendice y que te ayuda a seguir luchando también. ¿Y finalmente fuiste intervenida entonces? Sí, fui intervenida. Ahí el Señor obró también, porque sabemos que en IPS no se consiguen enseguida Bueno, a fin de enero me dieron a mí mi diagnóstico. Mi esposo fue a hablar con el doctor que le habían dicho que tenía que reservar los turnos y le dijo que había turno en muchos meses, pero justo se liberó un turno y que me iba a mirar. Entonces ahí me pudieron atender y me dieron fecha para 2 meses después, para marzo. Así que me preparé. 2 meses no es tanto para el tema de IPS, ¿verdad? A veces te hacen esperar 6 meses, 1 año. Pero como era cáncer, entonces le daban prioridad.
Me fui, me preparé, estuve y al final se suspendió la cirugía por una serie ahí de problemas que hubo administrativos y de un caso más grave que vino, urgente, y se tuvo que suspender mi cirugía, se pasó para un mes después. Entonces me operaron el 27 de abril de 2017. Salió bien la operación, pero lo más duro fue después de la cirugía. Sí, porque antes, como les dije, yo no sentía casi ningún síntoma. De repente algún cansancio, un poco de ronquera, pero no había ningún dolor, nada así para decir, ay, tengo cáncer y se siente, no. Más eran los dolores de los pinchazos de los estudios médicos, ¿verdad? Y posteriormente después de la molestias. cirugía, sí. Uno, me tuve que quedar más días internada porque empecé a tener síntomas de falta de calcio. Lo que pasó fue que al sacar las tiroides, el tratamiento del cáncer de tiroides es quitar las tiroides, las glándulas tiroides. Se extirpan completamente y de por vida ya tenés que tomar un reemplazo hormonal, ¿verdad? Porque uno no puede vivir sin esa hormona de la tiroides. ¿Qué produce? Sí, y control de por vida por eso, ¿verdad? Pero aparte al tocar como esas zonas muy delicadas, rasparon sin querer otras glándulas que están detrás, que son las paratiroides. Entonces quedaron con un mal funcionamiento mis paratiroides. Y esa es una de las cosas más duras que a mí me dejó me está dejando esta enfermedad, que espero todavía que el Señor haga un milagro y eso pueda sanarse completamente, ¿verdad? Pero al afectarse mis paratiroides, mi cuerpo no absorbe normalmente el calcio. Que todos necesitamos calcio para vivir, lo necesitan nuestros huesos, nuestros nervios, nuestros músculos, pero lo tomamos normalmente de la alimentación, pero mi cuerpo no lo absorbe, entonces yo tengo que tomar un montón de suplemento de calcio cada día, sí o sí, si no tengo síntomas. Entonces, ¿Hablamos de una mala praxis también? ¿O no lo quieres llamar así? No, ¿Un accidente? Y según lo que leí, según lo que todos dicen, se trata de evitar, pero no siempre se puede. O sea, sí, siempre está el peligro. Sí, porque es muy delicada esa parte, está muy cerquita, ¿verdad? Entonces, no puedo saber si realmente fue mala praxis o por qué pasó, pero lo cierto es que pasó, el Señor lo permitió también por algo. Y ahí, o sea, probablemente esté el factor milagro, cuando los médicos por alguna razón ya no pueden, ¿verdad? Sí. Los médicos pueden decir ya no podemos. Bueno, no podemos, pero Dios nunca dice ya no podemos. No, para Él no hay límites. Para Él no hay límites, al menos la esperanza siempre la tenemos. Yo estaba pensando en la gente que a lo mejor está pasando en una situación igual que la tuya, puede que no sea las tiroides, puede que sea otra afección, o a lo mejor nosotros que estamos formando parte de esta charla y ustedes que están mirando, en algún momento vamos a tener una sorpresa, una noticia, Dios quiera que no, pero al ver la realidad de las cosas como son, probablemente sí. ¿Cómo vamos a asumir la situación futura, eventual, que nos pueda sobrevenir? Estas son las cosas que nosotros queremos que Walter nos cuente un poco y nos aliente, nos anime, porque vivimos en un mundo donde fácilmente somos vulnerados en nuestra salud. Aquí en esta tierra convive la vida, la muerte, la alegría, el dolor, la salud, la enfermedad, y todos en algún momento pasamos por alguna de estas fases de la vida. Ahora, hay gente que dice, bueno, cuando aparece, por ejemplo, una enfermedad como esto, un diagnóstico cáncer, mucha gente en ese momento se decide a tener fe en Dios. Y está remándola, está bien, no es que está mal. Siempre en el momento de la vida que sea, está bien poner la fe en Dios. Ahora, el testimonio que hemos escuchado en esta noche es que Karen había puesto su fe en Dios desde pequeña. O sea, ella tenía acumulado mucha fe en la cuenta. En su depósito de fe había mucha fe acumulado por muchos años. Eso, en este momento, ella podía comenzar a gastar lo que ella había ahorrado, juntado, acumulado en fe. ¿Cuánta fe usted tiene acumulado en su vida para un momento de sorpresa, para un evento difícil? Es
mejor hoy. La Biblia dice, hoy si escuchamos la voz de Dios, no tenemos que endurecer nuestro corazón. El tiempo es hoy reconciliarnos con Dios, hoy caminar con Dios y acumular esa fe, esa fortaleza espiritual, para que cuando venga el tiempo difícil, tengamos reserva y podamos usar de esa reserva y sobrevivir este tiempo difícil. Hoy en esta noche nosotros podemos poner nuestra vida en las manos de Dios por medio de Jesucristo y lo queremos hacer a través de esta oración de fe y le invito a usted a compartir, a orar junto conmigo esta oración de fe. Oremos. Señor Jesús, yo te doy gracias que tú me amas. Hoy deposito mi fe en ti y encomiendo toda mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu a ti, Señor. Te ruego, Dios, que tú entres en mi corazón. Quita de mí aquellas cosas malas, sobre todo el cáncer espiritual que me está matando. Sáname de aquellas cosas que estorban mi relación contigo y lléname de tu santo amor, de tu santo espíritu. Lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias. Hoy quiero agradecer la presencia de la licenciada Karen Núñez, que nos visitó y nos contó este gran testimonio que nos ayuda a todos. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. Es un placer. Don Justo, gracias también por su cooperación. ¿Sí? Gracias, don Oscar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.